Hola, hola a todos. Hoy estamos reunidos aquí con José Manuel Frías con el tema Historias para no dormir. Vamos a hacer una pequeña primera introducción de José Manuel y seguidamente damos paso a nuestros compañeros, ¿sí? José Manuel Frías, periodista de investigación desde hace más de 2 décadas. Es presentador, reportero, guionista, asesor y corresponsal de radio y televisión a nivel internacional. Ha escrito sus investigaciones en ensayos y biografías. Inma, José Manuel, buenos días. ¿Qué Cuando tal? tú Buenos quieras, días. José Manuel. Buenos días. Un placer estar aquí en este programa y hablar de misterio, que es una de las cosas que más me gusta. Encantada de tenerte por aquí. Genial. Bien. José Manuel nos va hoy a contar un par, dos o tres historias sobre muy interesantes. Cuando tú quieras, puedes empezar. Bueno, pues si queréis podemos empezar a hablar de un caso que yo creo que ha sido uno de los últimos que he investigado y que me han llamado muchísimo la atención, sobre todo porque habitualmente las historias que yo investigo son historias que la gente pone en mis manos. O sea, alguien que ha tenido una experiencia paranormal, una experiencia con el mundo de los ovnis, un milagro religioso, o incluso historias que están un poco basadas en viejos documentos, legajos, en memoria popular, en lo que cuentan las leyendas y tradiciones. Pero este caso es todo lo contrario, ¿no? Es una historia que nadie conocía y que descubro por pura casualidad, ¿no? Como ocurren siempre las grandes cosas, ¿no? Por casualidad. Y tiene que ver con un municipio malagueño que a mí me encanta, que es Antequera, es una de las ciudades más bonitas que tiene la provincia. Y allí en Antequera hay un museo que siempre que voy lo visito. Yo siempre digo que soy el tonto de los museos porque en cuanto voy a un pueblo, a una ciudad, visito siempre los museos, visito la iglesia, visito el cementerio, porque creo que es una manera de empaparte de todo lo que tiene que ver con la historia local, ¿no? Y bueno, visito este museo una de las últimas veces, el Museo Municipal de Antequera, y voy recorriendo sus estancias, ¿no? Es un museo que tiene en la parte baja, la planta baja, la zona de arqueología, muy interesante, la primera planta que es de arte sacro, y finalmente desemboco en la segunda planta, en la que sería la última, que es la sala del pintor José María Fernández, un pintor antequerano del que yo tengo que reconocer con cierto pudor que no sabía nada, no conocía apenas nada de su vida, y esta última vez que visito su sala, me di cuenta de que hay cosas que me llaman mucho la atención, cosas en las que antes no me había fijado, ¿no? Y yo creo que esto ocurre porque cuando uno lleva muchos años dedicado al mundo del misterio, va desarrollando eso que conocemos como sobre todo la intuición, ¿no? Y yo trabajo mucho con la intuición y bueno, cuando llego a esa sala, como digo, lo primero que me tropiezo, y la había visto ya 2 o 3 veces, es con una vitrina en la que hay una muñeca japonesa. Una muñeca que no sé por qué en esta ocasión me llama la atención, me fijo en su rostro, me fijo en sus ropajes ya con unos colores un tanto desvaídos, pero que muestran lo bonita que tuvo que ser en su momento, ¿no? Reflejando ese colorido que es habitual en el país nipón. Bueno, me llama la atención, como digo, me quedo pendiente de la muñeca, la intuición me decía que había algo detrás, y a continuación voy recorriendo la sala y viendo los cuadros pintados por José María Fernández. Entre ellos uno que es un autorretrato en el cual aparece la muñeca surgiendo como de un lateral, cosa que también es muy llamativo, porque habitualmente cuando un pintor hace un autorretrato, suele incluir muy poquitas cosas, y las cosas que incluyen ese lienzo suelen ser cosas muy importantes para él. Hablamos de un autorretrato, ¿no? Pues curiosamente aparecía la muñeca por un lado. Y finalmente me tropiezo con el cuadro que ya sería un poco el remate, ¿no? Un cuadro en el que aparece su hija María Dolores, la hija de este pintor, y aparece reflejada con la muñeca en brazos. Pues por primera vez me doy cuenta de detalles que, como digo, a mí me chirrían. Por una parte, el rostro de la niña. Estamos hablando de una niña con 8 o 9 años, una niña que además estaba siendo pintada por su padre, cosa que entiendo que sería una situación normal, cotidiana en esa vivienda.
Y veo que el rostro de esa chiquilla es un rostro preocupado, es un rostro como adusto, como si fuera casi de una persona mayor, como si tuviera recelo por algo. Y me fijo también en la posición de las manos. La niña tiene a la muñeca en esta postura. Los seres humanos, los primates y algunos animales, ¿no? Utilizamos, por supuesto, el dedo pulgar como dedo retráctil, ¿no? Para agarrar las cosas. Pues se ve como la mano que está sujetando a la muñeca por debajo tiene el dedo pulgar separado. Es como si la estuviera agarrando solo para que no se cayera, como si no quisiera tener un contacto un poco más íntimo con la muñeca. Y en el caso de la mano izquierda es todavía peor, porque esta mano tiene el pulgar, como se ve en la pintura, escondido entre la muñeca y la propia palma, ¿no? Un psicólogo diría que es una manera de mantener distancia con la muñeca. Bueno, todo esto que os estoy contando es para reflejar el por qué me quedé tan asombrado con aquello y por qué empecé a indagar en la vida de este hombre. Es más, de ahí me fui para el cementerio. Yo sabía que José María Fernández estaba enterrado en el cementerio municipal de Antequera. Me acerco a su tumba casi como una especie de tributo hacia un pintor con un talento brutal, pero al que yo no había conocido hasta ese momento. Y me doy cuenta también de un detalle muy llamativo. En lo que es la lápida aparece su nombre, aparece la fecha de su muerte y debajo hay una línea en la que se ve el nombre de su esposa, Rosario, y el nombre de sus cuatro hijos, José María, Emilio, María Dolores y Leocadio. Todas las fechas de las muertes de su mujer y de sus cuatro hijos son anteriores a su propia muerte. O sea, estaba delante de un hombre que había visto morir a su mujer, que había visto morir a sus cuatro hijos, y eso fue otra cosa que me impactó porque no es habitual. Bueno, a partir de ese momento es cuando decido iniciar una investigación, decido conocer un poco la vida de este pintor para ver qué había ocurrido en su existencia que lo hubiera abocado a un final tan triste, ¿no? A ver morir a todos sus seres queridos. Y más o menos lo que sería el retazo de su vida también es bastante interesante porque hablamos de un pintor que nada más nacer parece que estaba abocado a a la pintura. Él tenía de pequeño un talento tremendo y bueno, dijo a sus padres que quería ser pintor. ¿Qué hubiera sido lo normal en esa época? Pues que el padre le hubiera dicho, o la madre, le hubieran dicho al niño, oye, dedícate a algo que te dé dinero, ¿no? Estudia, no sé, conviértete en médico, en arquitecto, en abogado, pero no, la familia lo apoyó. Le pagó los estudios en Bellas Artes, en Málaga capital. Incluso algún tiempo después, la familia pudo proporcionarle un viaje por toda Europa. Claro, ese viaje le pudo ofrecer una serie de elementos importantes, el codearse con pintores muy llamativos, el estar en todos los museos de Europa, el ponerse delante de cuadros muy importantes y por lo tanto tener un bagaje que le vino muy bien en su carrera como pintor. Y finalmente se establece en Barcelona, más o menos año 1908, ahí conoce a la que sería luego su mujer, Rosario, se casa con ella y nace su primer hijo, José María, su primogénito. O sea, lo que os he contado hasta ahora de la vida de este hombre es una vida casi idílica. Es una vida de un niño al que le ofrecen los estudios que él desea, que hace un viaje por toda Europa y que finalmente se casa y tiene un hijo. Pues a partir de ahí todo cambia. Y todo cambia en el año 1910, cuando José María Fernández compra o le regalan o adquiere, de alguna manera, una muñeca japonesa. Una muñeca de porcelana de la fábrica Lehmann, una fábrica catalana, que tenía origen además en Alemania, era de judíos alemanes que se habían establecido allí. Fábrica que, por cierto, está ubicada, ya la fábrica no existe como tal, pero sí el edificio, ubicada encima de un viejo cementerio de monjas. Yo no sé si esto tendrá relación o no con lo que vamos a hablar, pero es un detalle llamativo. Y coinciden todos los historiadores catalanes en que esta fábrica era una fábrica que vendía muñecas malditas, una fábrica que cuando una familia compraba una muñeca y la ingresaba en su vivienda, empezaban a tener el malfario. Y efectivamente fue comprar la muñeca y la vida de José María Fernández cambió por completo, ¿no? Empieza con problemas económicos, problemas que provocan que tanto él como su mujer y su primogénito tengan que dar el salto de Barcelona a Madrid. Posteriormente el dinero escaseaba tanto que de Madrid dieron el salto a Málaga capital, o sea, se iba replegando hacia Antequera y finalmente desemboca en su ciudad de origen, en Antequera, donde ya como no tenía dinero se tuvo que quedar en ella sin volver a salir. Los problemas económicos a partir de la adquisición de la muñeca fueron constantes toda su vida, pero lo peor es cuando la enfermedad y la muerte también empezó a introducir a José María Fernández en una vorágine espantosa. Todo comienza porque él había tenido un segundo hijo en Madrid, Emilio, luego había nacido también en Antequera María Dolores, y finalmente Rosario, su esposa,
queda embarazada del que sería su último hijo, Leocadio, y en mitad de ese embarazo empieza a mostrar síntomas de tuberculosis, ¿no? La tuberculosis en aquel entonces, siglo XIX o principios del siglo XX, era una enfermedad sinónimo de muerte. O sea, si tenías dinero y te podías proporcionar pues una estancia en un hospital, en una sierra, del tratamiento y el ambiente podía hacer que vivieras un poquito más, que tuvieras incluso una mejor calidad de vida, pero al final morías. Si encima no tenías dinero, pues fallecías en tu casa entre estertores y con los pulmones deshaciéndose poco a poco, ¿no? Claro, imaginaos la preocupación de este señor cuando ve que su esposa, ¿no? Ha contraído la tuberculosis. Y algo que tiene esta enfermedad, y eso es muy importante, es que la persona tiene que estar en completo reposo. Claro, en cuanto se produce el parto de Leocadio, la mujer muere en el paritorio por ese esfuerzo extra, ¿no? Y nos encontramos, por lo tanto, con un señor que se ha quedado solo con sus 4 hijos, ¿no? Y un hombre que se ha quedado destrozado porque ha perdido al amor de su vida. Pero es que al poco tiempo, hablamos de 7 meses, Leocadio, ese niño recién nacido, muestra también síntomas de tuberculosis y también muere al poco tiempo. Por lo tanto, este señor se queda a partir de ese momento pues con sus 3 hijos, a cargo de sus 3 hijos, y poco a poco van apareciendo nuevos problemas económicos, él consigue algunos trabajos de los que luego él es despedido, pero de nuevo la tuberculosis con el paso de los años va dañando a toda su familia, por ejemplo. Tenemos el caso de su segundo hijo, Emilio, que también enferma de tuberculosis y muere. Por lo tanto, ya le quedaban solamente 2 hijos. Y ya además el aspecto de José María Fernández era el aspecto de un hombre destrozado, era el aspecto de un hombre frágil, que él, por ejemplo, cuando salía a la calle a pasear, la gente a veces lo saludaba, pero él ni siquiera te miraba. Él estaba completamente sumergido en esa vorágine, como antes decía, de dolor y de sufrimiento, ¿no? Pues bueno, quedándole solamente 2 hijos, su hija María Dolores, a la que él quería de manera especial, él siempre quiso a todos sus hijos, pero con María Dolores, por ser su única hija, tenía ese apego especial, empieza a mostrar también síntomas de tuberculosis. Por aquel entonces vivía con su padre, María Dolores vivía con su padre en una vivienda de alquiler, y resulta que la casera decide echarlos de la vivienda, no porque le hiciera falta para algo personal, sino porque quería hacer unas reformas en la casa y ponerla de alquiler un poco más cara. Y esta mujer no tuvo ningún tipo de piedad. O sea, cuando José María Fernández le cuenta su problema, le cuenta que su hija está en la cama y que cualquier sobreesfuerzo puede hacer que muera, ella igualmente provoca ese desahucio que hace que la chiquilla tenga que cambiar de vivienda y fallece también al poco tiempo. Bueno, decían que a partir de ese momento José María Fernández, cuando él hacía un retrato de una niña, porque él se ganaba la vida haciendo retratos, no veía a esa niña, él veía a su propia hija. Así de destrozado había quedado. Y finalmente le quedó su hijo primogénito, José María, que también al cabo de pocos años empieza a mostrar síntomas de tuberculosis y también termina falleciendo. O sea, un hombre que ha visto morir a su esposa, que ha visto morir a sus 4 hijos, ¿no? ¿Cómo tuvo que ser el sufrimiento de esta persona? Y fijaos, a pesar de que él fue un hombre que luchó siempre por la cultura de Antequera, que antes de morir incluso legó sus cuadros al ayuntamiento, a la ciudad, que él podía haberlos legado a su familia, pues no, él decide ayudar a Antequera. Es un hombre que nunca tuvo ningún tipo de ayuda. De hecho, él se convierte en cronista de la ciudad, el mejor cronista que ha tenido nunca Antequera, hasta el punto de que los dólmenes de Antequera, estamos hablando del conjunto dolménico más importante de Europa. En aquella época, en la época de José María, era prácticamente un corral para meter el ganado, ¿no? Y él lucha para que se convierta en lo que es hoy día, que es un patrimonio de la humanidad. Y aún así lo despiden también como cronista. Y termina sus últimos años malviviendo en un hotel, recibiendo, fijaos, esto es curioso, ¿no? Recibiendo donativos, limosnas de prostitutas y de monjas, porque él durante su etapa como pintor había pintado muchos cuadros sobre la prostitución, muchos cuadros sobre el ámbito religioso, y fueron ellas precisamente las que le ayudaron. Y cuando muere, a su entierro creo que fueron 4 o 5 personas, ¿no? Fue una cosa bastante triste, ¿no? Así que después de contemplar toda esa etapa en la cual hay una parte inicial en la que José María es, como decía, feliz, una infancia idílica, una juventud idílica, es adquirir la muñeca y ocurre todo esto que os he contado, que es una tragedia detrás de otra. Fijaos, de hecho,
Esta especie de maldición parece que le ha acompañado hasta nuestros días, porque José María Fernández es un pintor que no es especialmente conocido y a principios del año 2020, en el mes de febrero, las autoridades Madrid deciden hacer una gran exposición para dar por fin a conocer la vida de este pintor. Pues resulta que se monta la exposición y a los pocos días, como sabéis, se produce el estado de alarma por el COVID y esa exposición tiene que ser desmantelada. O sea, muchos años después de su muerte, parece que todavía le atraía la mala suerte. Y hay un detalle que también es importante. Estuvimos allí grabando con Cuarto Milenio un par de noches dentro del edificio. Y es curioso como hay una escena que no graba Cuarto Milenio, la grabo yo porque no formaba parte de lo que se quería mostrar. Y es el momento en el que sacan a la muñeca, viene una persona especializada en eso, un conservador, la saca de la vitrina y la pone sobre una mesa para que le hiciéramos algunas pruebas. A partir de ahí es cuando Cuarto Milenio iba a empezar a grabar, cuando ya la muñeca estuviera en la mesa. Pero yo quería tener un recuerdo. Entonces, mientras está este hombre sacando la muñeca, yo cojo mi teléfono móvil y grabo la escena. Bueno, en el momento en el que esta muñeca es extraída de la vitrina, se va la luz en todo el edificio. De hecho, no saltó el sistema de alarma, la luz alternativa, y a mí, por lo que me dijo el conservador y lo que me dijo el propio director del museo, es la primera vez que ocurría en toda la historia de este edificio. O sea, justo al sacar la muñeca de la vitrina se va la luz. Tengo que decir que aunque Clara Tahoces, reportera del programa, llegó a tocar esta muñeca japonesa, yo no quise hacerlo, porque entiendo que puede proporcionar el malfario, sobre todo viendo la vida de este hombre, todo lo que le ha ocurrido. Y bueno, hoy día la muñeca es un elemento ya más importante porque a raíz de esta investigación se ha hecho muy popular y de hecho el protagonismo que tiene ahora ha llevado a las autoridades del museo a ponerla en un sitio privilegiado dentro de esa sala, con cuadros que están relacionados con ella y por lo tanto mucha gente acude a Antequera, aunque sea solamente para visitar a esta muñeca. El morbo que da el tener aquí pues lo que podría ser casi considerado como la Anabel española o la Anabel antequerana. Así que es una historia que me ha marcado porque antes nadie conocía a esta muñeca. Es una investigación que me ha llevado a sacar a la luz pues algo que no era popular para nada. Pero es muy interesante. La verdad es que demuestra que hay objetos que traen la mala suerte. Ujú. Cuando tú tuviste la muñeca enfrente de ti, ¿sí? ¿Qué es que sentiste cuando ahí José Manuel? Pues las primeras veces que la vi, porque como os decía, yo había estado muchas veces en ese museo y la había visto, no me había fijado en ella, quizás la intuición estaba desconectada en ese momento, ¿no? Pero sí es cierto que la ocasión que antes os he narrado, cuando vuelvo a encontrarme con la muñeca, sentía que había algo raro. Es que eso me pasa últimamente, en los últimos años, es esa intuición que se ha desarrollado y que me lleva cuando tengo delante un objeto, una persona, un libro, un manuscrito, a que la intuición haga que salte una alarma y que esa alarma me dice, ojo, que aquí hay un misterio, ¿no? Y me pasó con la muñeca, entendí que había un misterio detrás, ¿no? Y entre la muñeca y el cuadro y la lápida de José María Fernández, entendí que había que iniciar una investigación. Y claro, últimamente cuando visito de nuevo Antequera y me pongo delante de ella después de todo lo que he conocido, siento cierta emoción. Pero repito, no sería capaz de coger a la muñeca, ¿no? Por suerte está detrás de una vitrina, como todos los elementos que hay en un museo. Pero yo creo que el hecho de que no me atreva a cogerla significa que creo firmemente en ese poder negativo que tienen algunos objetos, entre ellos esta muñeca tan llamativa. Entonces, es un sitio fijo que tiene ella, ¿no? Ya de esa vitrina no, me imagino que si intentan cambiarla de sitio o algo, tiene que haber cualquier, a lo mejor, ¿no? Sí, allí está completamente encerrada bajo ese cristal. Lo único que le han cambiado es de lugar. O sea, la vitrina, antes estaba en una vitrina más grande donde estaba la muñeca y había varios objetos de José María Fernández y cartas y fotos. Y ahora le han dado un protagonismo mayor. Ahora la vitrina es solo para ella y está en otra zona. Y además con cuadros que tienen que ver con ella, porque está el cuadro que os mencionaba antes de María Dolores sujetando la muñeca, el cuadro donde también está José María Fernández autorretratándose y aparece la muñeca por un lado. Entonces digamos que hay un rinconcito ahora dentro de esa sala destinado a la muñeca, ¿no? Muñeca que siempre suele estar ahí, salvo que alguna vez por algún motivo tengan que sacarla como fue la investigación de Cuarto Milenio. Pero me da la impresión, por aquello de la luz que se fue, que a la muñeca no le hace mucha gracia que la saquen de allí. Madre mía, qué fuerte con la muñeca. Sí, sí.
Es que además en España no hay tantos casos de este tipo, ¿eh? Yo he intentado indagar por ahí, digo, bueno, muñecas malditas españolas, pero es que tenemos pocas. Hay muchas en Estados Unidos y en Japón, pero aquí yo no he conocido ninguna con toda la intensidad de historia que tiene esta muñeca, ¿no? Por eso ya os digo que hay quien le dice la Anabel española porque hay pocos casos como este. Ya de por sí las muñecas de porcelana yo creo que nos causan cierto temor, ¿no? Algo que antiguamente era un objeto de lujo, ¿eh? Tener una muñeca de porcelana a principios del siglo XX o en el XIX hacía falta tener bastante dinero, no era cualquier cosa. Y yo me imagino que cualquier persona querría tenerla en su casa y sería algo como positivo, ¿no? Pero es curioso como con el paso de las décadas se ha convertido en un elemento que causa cierto recelo, ¿no? Es como si la porcelana, por ser tan fría, fuera una cosa que no nos gusta, que nos da cierta sensación de que estamos delante de algo que no es positivo, ¿no? Y eso le ocurre a mucha gente, eso de las muñecas de porcelana lo tienen como algo que no quieren tener cerca. También hubo una película de miedo, Ujú. que había muñecas de porcelanas de por medio. Eso también puede causar esa tirria, ese miedo hacia las muñecas. A mí por lo menos no me gustan las muñecas de Puede ser. porcelana. No me Puede ser que gustan. el cine también haya causado o haya fomentado ese miedo, pero yo creo que ya de por sí incluso aquel que no ha visto películas de ese tipo, pues yo no he visto ninguna película que tenga que ver con muñecas de porcelana por lo menos, y aún así ese cierto recelo lo tengo. Entonces ya no sé si el hecho de que, como os decía, ¿no? La porcelana, un elemento duro, frío, no sé si psicológicamente nos provoca esa especie de rechazo, ¿no? Pero que le pasa a mucha gente, ¿no? Sí, 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 Ahí, sí. yo creo que hoy no cualquiera querría tener una muñeca de porcelana, a pesar de que era un objeto, como digo, de lujo en el pasado. Ujú. En mi casa hay muñecas de porcelana y están escondidas. Escondida, ¿no? Escondidas. No, no, Claro. tú Le escondida pasa a mucha gente. y... Sí, sí. No, 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 no. Sí, sí, eso le pasa a mucha gente. Y eso, cuando uno visita un anticuario también, ya de por sí los anticuarios son sitios como un poquito a veces siniestros por la energía que tienen, porque claro, hay elementos de muchísimas familias que han pasado por circunstancias buenas y circunstancias malas, y yo creo que todo queda impregnado. Pero cuando uno entra en un anticuario, casi que teme tropezarse también con una muñeca de porcelana, que también las hay, muchas, ¿no? Porque antiguamente, ya os decía, era un elemento de lujo y por lo tanto la gente intentaba ahorrar para poder adquirir una, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, están relegadas a los anticuarios y están casi en el almacén porque nadie las quiere comprar. Normal. Da miedo. Da miedo. Sí, sí, sí. Ujú. Pasa con, igual que con las fotos de personas así antiguas, muy mayores y tal. Yo me Sí, acuerdo que también. fui de vacaciones con mis hijos a un hotel, a Nerja, y estaba todo lleno era como muy, muy casero, ¿no? Muy algo así, muy íntimo. Y resulta que estaba todo lleno de cuadros de personas así mayores, antiguos, y lo primero que hicieron fueron darle la vuelta a todos los cuadros. Es verdad, eso suele pasar también. Aunque a mí sí, en las muñecas de porcelana no me hace mucha gracia, pero el tema de las fotos antiguas sí me gusta. Veo que tiene cierto morbo que las muñecas de porcelana no tienen, ¿no? Y la fotografía post-mortem también me gusta mucho. En También. eso sí soy un poquito más siniestro. Pero las muñecas siguen sin hacerme mucha gracia. Y esta no la tocaría en la vida. Pero vamos, Clara Tauces la tocó y el conservador la ha tocado ya ves cientos de veces, ¿no? Porque muchas veces la han cogido para restaurarla. Y yo me acuerdo que le preguntaba a este hombre si alguna vez había tenido alguna situación negativa a raíz de tocar la muñeca y me dijo que no, que era como si con ella se llevara bien. Pero aún así el conservador me decía que de todos los elementos del museo era el único que le daba cierta sensación incómoda al cogerla y al tocarla y al notar su frialdad. De hecho, me decía este hombre que a pesar de que ya la porcelana es fría de por sí, que él cuando coge la muñeca nota un frío demasiado intenso, ¿no? O sea, incluso el conservador nota cosas curiosas con relación a esta muñeca. Ujú. Madre mía, de mi alma. La muñeca. Por Dios. Ay. Ah, Bien. Sorpréndenos, José Manuel, con alguna cosilla más por ahí, alguna historia más. Me imagino que tienes que tener ciento y ciento y ciento de ellas.
Pues sí, unas pocas, ¿no? Porque, bueno, son muchos años recogiendo historias, ¿no? Y más que yo trabajo sobre todo a nivel periodístico, ¿no? Yo siempre digo que soy como el periodista que va a cubrir un partido de fútbol, pero yo cubro el misterio. O sea, no suelo ir de noche a sitios raros a experimentar. Eso es algo que hacía cuando era más jovencito, pero llegó un momento en el cual sentí que lo que más me gustaba no era el visitar una casa abandonada y hacer psicofonía. Lo que más me interesa es conocer el testimonio de la gente, el ir de día a los lugares, entrevistar a los testigos, buscar información en archivos, viejos legajos y luego lo mismo escribo un libro que escribo un reportaje, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es verdad que he atesorado muchas historias llamativas, ¿no? Y hay una que me encanta y que ocurre en la provincia de Granada, concretamente en el pueblo de Jerez del Marquesado, y que creo que es la historia de milagro religioso más impresionante de todas las que he conocido nunca. Sobre todo porque cuando nos hablan de un milagro del siglo XVII o del siglo XVIII, no tenemos un soporte físico, no tenemos algún escrito de gente de la época y todo se basa en la memoria popular. Y la memoria popular es muy interesante porque conserva cosas antiguas, pero también es cierto que con el paso de los años o de los siglos se va engrosando, se va adornando, se va mutilando. Entonces, bueno, no siempre te llega la versión original. Pero en el caso que os voy a contar, que ocurre en el año 1653, tenemos un documento de la época. O sea, el milagro del que os voy a hablar fue puesto por escrito por el cura de este municipio en aquel siglo XVII, Francisco de Moya, y gracias a eso ha llegado hasta nuestros días. O sea, él narra la crónica de ese milagro. Para ello tendríamos que viajar al 18 de junio del año 1653, como digo, Jerez del Marquesado, en la provincia de Granada, y una noche en la cual hubo una tormenta terrible. O sea, una tormenta que empezó a provocar que los rayos empezaran a afectar a las viviendas. Había viviendas que se estaban produciendo orificios y estaba cayéndose el techo. Y por lo tanto, el sacerdote Francisco de Moya lo que hace es tocar las campanas. La intención de tocar las campanas es avisar a la gente de que todo el municipio podía esconderse dentro de la iglesia, que era el lugar con los muros más recios, ¿no? Suele ser siempre el sitio un poco más protegido, ¿no? Y bueno, efectivamente la gente empieza a meterse dentro del templo, en la nave principal, allí se sientan todos esperando a que termine esa tormenta, que como digo es terrible, estaba afectando a muchas casas. Y claro, el sacerdote algún tiempo después, pensando que igual algún rezagado no se había enterado por medio del toque de campanas de que había convocado a la gente a la iglesia, decide tocar de nuevo las campanas. Y para eso manda a tres niños, Alonso, Juan y Bartolo, a que suban a la parte más alta, a lo que es la parte más alta de la torre, y que toquen ellos mismos las campanas. Ya previamente a esto que os voy a contar, toda la gente que estaba en la nave de la iglesia vio como un rayo hizo un movimiento muy extraño. O sea, ese rayo se introduce por la torre, empieza a bajar, y llega a la nave y empieza a afectar a elementos litúrgicos. O sea, imaginaos un rayo que entra en una iglesia y empieza a dar tumbos de un lado a otro, destrozando el pie de una imagen religiosa, rompiendo el dedo del niño Jesús que estaba en el sitio de enfrente, quemando un paño de la Virgen. O sea, es como si el rayo estuviera dirigido por algún tipo de energía negativa que estuviera en contra de los elementos religiosos. Pero bueno, después de esto, como digo, suben los tres niños al campanario para tocar las campanas y estando arriba hay un rayo que en ese momento cae sobre la torre y le da, impacta directamente contra la espalda de Bartolo. Bueno, a él se le produce un agujero pestilente, un agujero tremendo, y la propia onda expansiva electrocuta a los tres niños, que caen en el suelo muertos. O sea, tres niños muertos en ese campanario. Claro, los padres cuando escuchan el sonido de ese rayo suben rápidamente para bajar a los niños. El médico, que además estaba allí presente porque estaba toda la gente del pueblo, comprueba que los tres niños han fallecido. Hablamos de tres niños muertos por el impacto de un rayo, pero los padres, no queriendo conformarse con aquello, lo que hacen es coger a los niños y los ponen a los pies de la imagen de Nuestra Señora de la Purificación, la Virgen a la que tanta gente quería por aquel entonces. Y ahí ocurre el milagro. De pronto todos ven como una especie de rayo de luz, de tubo de luz, surge de la Virgen, cae sobre los tres niños y los tres niños
resucita. Con lo cual estamos hablando de un milagro religioso que no es cualquier cosa. Estamos hablando de 3 niños que han fallecido y que han sido resucitados por la Virgen y que encima lo tenemos impreso en un documento antiguo donde el sacerdote cuenta todo. Pero ya no solamente es que los 3 niños resucitaran, es que como si la Virgen se hubiera absorbido el impacto del rayo, hubiera absorbido la energía del rayo para salvar a los niños, de pronto una imagen de una Virgen normal y corriente se convierte en una imagen con un tono oscuro. De hecho, desde aquel momento es conocida como la Virgen de la Tizna, porque su rostro aparece tiznado, como si hubiera absorbido el rayo. Y ya os digo que historias como estas hay muy pocas, porque hombre, normalmente hablamos de elementos que o ya no existen, o de elementos que no sabemos si se han ido configurando o se han ido adornando con el paso del tiempo, pero es que aquí todavía en el municipio de Jerez del Marquesado y concretamente en la iglesia se conserva ese manuscrito del año 1653. Yo creo que Francisco de Moya, el cura, tuvo una genial idea cuando lo puso por escrito, porque es un testimonio vivo, es una especie de crónica de lo que ocurrió. Así que imaginaos, hoy día en el pueblo, en Jerez del Marquesado, la Virgen de la Tizna es un elemento litúrgico al que todo el mundo le rinde devoción. La gente le pide favores que supuestamente se cumplen, aunque eso es algo muy subjetivo. Pero sobre todo lo importante es que el milagro ha quedado por escrito. Y yo nunca había conocido una historia de este tipo y fijaos que a mí me gustan mucho los milagros religiosos, pero nunca había oído la historia de una virgen que llegue a resucitar a 3 niños, y 3 niños que ya os digo que estaban muertos porque el médico del municipio estaba allí y lo pudo comprobar. Con lo cual, historias como estas hay muy poquitas. Me la tropecé también de casualidad en una de mis visitas por los municipios de Granada y quedé encantadísimo con ella, ¿no? Una de las crónicas de milagros más importantes de los últimos siglos. ¿Importa repetir el nombre del sitio? El pueblo se llama Jerez del Marquesado. Merece la pena que la gente lo visite porque es un municipio pequeñito, pero tiene muchos elementos históricos. Y lo bueno es que cuando uno visita la iglesia, por lo menos el último sacerdote con el que yo me tropecé, que además grabamos también allí un capítulo de Cuarto Milenio, el hombre encantadísimo de enseñar a todo el mundo el manuscrito. De hecho, lo tienen detrás de una vitrina y es como una especie de pequeño museo con elementos que tienen que ver con la religiosidad, pero sobre todo cuando uno se pone delante de la vitrina de ese manuscrito, la sensación es curiosa, es la sensación de estar palpando el misterio, ¿no? De saber que este tipo de cosas ocurren porque desde el momento en el que se puso por escrito ya no es una leyenda, ya no es una tradición, ya no es un mito, ya es parte de la historia. Es como si cogemos un periódico y viene una noticia de un accidente en no sé dónde, no decimos que es una leyenda, es parte de la historia. Pues el haberlo puesto por escrito ha convertido este caso en historia pura y dura, la historia de la resurrección de 3 niños a manos de la Virgen de la Tizna, como es conocida desde entonces, la antigua Nuestra Señora de la Purificación. Y nos quedan 5 minutillos. Uh-huh. Bueno, ¿te cuento alguna cosa o tenéis alguna duda sobre algo en particular? Sí, estamos locos por escucharte, José Manuel. Vale, pues a ver si os voy a resumir muy rápido un caso que también me encanta aquí. Regresamos a la provincia de Málaga y nos encontramos en Macharabiaya con una cripta, la cripta de los Gálvez, que los Gálvez, además estamos hablando de una familia que en el siglo XVIII eran mano derecha de Carlos III, eran embajadores en medio mundo. La verdad es que es asombroso, ¿no? El nivel que obtuvo esta familia. Pero en un momento determinado ellos llegan a un acuerdo con el pueblo. El acuerdo es, nosotros que tenemos mucho dinero, os vamos a dejar una cantidad importante por si algún día hay una catástrofe, pero a cambio, cuando nosotros fallezcamos, tenéis que hacernos una misa perpetua el día de los difuntos. Bueno, se cierra el trato. Tampoco estaban pidiendo mucho a cambio de una cantidad económica grande, ¿no? Hablamos simplemente de una misa anual. Con el paso del tiempo ellos van falleciendo, se va haciendo la misa, pero al cabo de 50 o 60, 80 años, no sé, pero sé que se deja de hacer esa misa. Y esa promesa incumplida ha provocado que dentro de este mausoleo en Macharabiaya pase de todo, que se escuchen pasos y voces donde no hay nadie, que aparezcan figuras como representando a personas con ropajes antiguos, como si fueran ropajes precisamente del siglo XVIII, que los bancos de la cripta se muevan completamente solos. Pero sobre todo hay algo que os quiero contar por si alguna vez queréis hacerlo, que no creo, porque casi nadie quiere hacerlo. Si entráis en esta cripta de los Gálvez y os ponéis delante del catafalco de José de Gálvez, que es una tumba de mármol preciosa, dice la gente que si sobre esa tumba das 3 golpes, esa noche José de Gálvez
te responde en el cabecero de tu cama. Te escuchas también 3 golpes. Y yo he conocido gente que lo ha hecho y que han escuchado los golpes. Yo no sé si es producto de la imaginación. Hombre, tú te puedes dormir con el miedo en el cuerpo, soñar que has escuchado 3 golpes y levantarte muy agitado. Pero hay gente que me dice que lo ha probado y que al llegar a casa, estando despiertos y sentados en la cama, han oído los 3 golpes en la pared. Con lo cual parece que lo que en principio podría ser un simple mito, hay gente que lo ha vivido. Y es una cripta que recomiendo a la gente que visite, porque ya de por sí Macharabiaya es un pueblecito muy pequeño, pero que incluso el empedrado de las calles tiene 3 siglos de antigüedad. Y en la cripta parece que todavía cohabitan los Gálvez, porque por esa promesa incumplida parece que no se han marchado del todo y se han quedado anclados allí. Y es un mausoleo precioso, un mausoleo con mucho misterio. Y rara es la persona que va y pone una grabadora y no le sale una psicofonía, con lo cual es un paraíso para los amantes del misterio. Es una historia de no dormir, ¿eh? Interesante, madre. Madre mía, qué fuerte. No me han puesto los pelillos de punta. Normal. Ya está. Perfecto, madre mía. Oye, José Manuel se nos ha hecho súper cortito. Sí, bueno, Esperamos verte pronto por aquí otra vez. claro que sí, claro que sí. Ya contaremos más historias, que hay muchos sitios interesantes. Hoy simplemente he tocado 3 de ellos, pero la provincia de Málaga y Andalucía y, bueno, y toda España, ¿no? Está llena de misterios. Yo creo que cualquier municipio, cualquier pueblecito, cualquier pedanía, a poco que rasques, como siempre digo, hay una historia de misterio curiosa. Y es bueno conservarlas para que no se pierdan. Y eso es lo que llevo haciendo los últimos 28 años, ¿no? Conservar este tipo de historias y transmitirlas o bien como hoy, a través de este programa, o bien a través de mis libros, de mis conferencias o de mis rutas, ¿no? Que no se pierda esa tradición importante del misterio. ¿Qué libros tienes, José Manuel? Ujú. ¿Pero ¿Qué libros tienes? libros te refieres? Sí. Tengo muchos, fíjate, escribir es lo que más me gusta y he publicado cerca de 30 libros, pero sí es cierto que algunos son novelas, son libros de relatos, biografías, como la biografía de Fray Leopoldo, pero sí es verdad que la mayor parte de mis libros son libros guías de misterio. Entonces tengo como 5 o 6 libros que tienen relación con la provincia de Málaga. Y tengo libros como Granada Misteriosa, Sevilla Misteriosa, Almería Misteriosa. En Extremadura he publicado 3, que es una tierra también llena de misterio. Tengo Extremadura Misteriosa, Extremadura Insólita, Extremadura Sobrenatural, que salió hace poquitos meses, pero la mayor parte de mis libros sí son malagueños, ¿no? Y tienen que ver con el misterio de toda la provincia, ¿no? El último que publiqué, Málaga Sobrenatural, tiene que ver solo con el centro de Málaga. O sea, el casco histórico de Málaga tiene tantos misterios que ha dado para hacer un libro, ¿no? Es como os decía, en cualquier rincón hay un misterio, pero hay que ir a buscarlo. No puedes esperar a que el misterio venga a tu casa y te pegue en la puerta, como hacen muchos investigadores, ¿no? Así investigas cosas, pero muy poquitas. Yo soy muy de salir a la deriva y de preguntar y de informarme, y al final he conseguido un buen número de historias asombrosas que he podido conservar. Entonces, las personas que quieran ver, por ejemplo, así los libros tuyos y tal, Pues ¿dónde podrían...? lo mejor es mi página web, que ahí está todo un poco centralizado, ¿no? josemanuelfrias.com, y en el caso de los libros, pues te vas a obras literarias y ahí aparece la parte de ensayo, ficción, aparece, bueno, no sé ahora mismo cómo está dividido, pero en obras literarias está todo lo que he hecho, con una pequeña sinopsis, y por ahí pueden ver cositas que he publicado, o también la parte de medios de comunicación, con todo lo que he hecho, hago cada temporada con Cuarto Milenio y con otros programas. Yo creo que josemanuelfrías.com está casi todo. Y aparte, a través de Facebook, José Manuel Frías en Facebook, también pues suelo subir un poco mi trabajo del día a día. Eso sí, el que me busque en Facebook siempre es importante ponerle tilde a la E de José y a la I de Frías, así aparezco el primero, y ahí más o menos voy subiendo todas las cositas que voy haciendo. Un minuto Estupendo. para despedirse, Ana. Perfecto, Genial. pues la verdad es que ha sido un placer el estar en este programa y el poder compartir algunos de los casos que más me han llamado la atención, y espero veros prontito y